Un sacerdote alemán silenciado, borrado de la memoria únicamente por atreverse a permanecer fiel a la doctrina católica. Una de las páginas más oscuras del catolicismo moderno, donde la fidelidad se convierte en culpa y la verdad en crimen. Mientras tanto, los obispos alemanes incluso se jactan del apoyo del Papa León XIV. ¿Pero qué está pasando realmente? Quédense con nosotros, porque lo que está surgiendo tiene el amargo sabor de un cisma que llama a nuestra puerta. Cuando hablamos de la Iglesia en Alemania, hoy parece que estamos presenciando una historia de crimen permanente. Declaraciones de obispos que niegan descaradamente la doctrina católica, conferencias de prensa transformadas en escenarios ideológicos y una retórica que justifica cada concesión en nombre de la seguridad o la modernidad. Todo se remonta a la tragedia de los abusos clericales que estalló hace 20 años, un mal real y devastador que minó la credibilidad de la Iglesia, pero que hoy se utiliza como palanca para desmantelar la moral y la doctrina. En el grito de proteger a los débiles, siglos de enseñanza terminaron siendo desechados, sustituyendo el anuncio de la verdad por el lenguaje vacío del acompañamiento y del diálogo. En este escenario toma forma el llamado Camino Sinodal Alemán, un proceso que va mucho más allá de la consulta pastoral. Los laicos obligados a decidir sobre obispos y seminarios, doctrinas morales trastocadas, peticiones explícitas de sacerdotes casados, del diaconado e incluso del episcopado femenino. Ya no son experimentos aislados, sino un auténtico laboratorio que opone a la Iglesia alemana al corazón mismo de la fe católica. En medio de esta conmoción eclesial, destaca la historia del padre Winfried Abel. Es un sacerdote alemán, ya jubilado, pero aún activo en la labor pastoral, conocido por el público en general gracias a sus frecuentes apariciones en la radio y la televisión católicas. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un super thank you. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. Muchas gracias. ¿Su delito? Escribir una carta abierta en la que declaraba que ya no podía reconocerse como sacerdote de la diócesis de Fulda, acusando abiertamente al obispo de conducir a los fieles a la apostasía. Palabras duras, ciertamente, pero motivadas por un escenario que él mismo califica de incompatible con el Evangelio. La reacción fue inmediata. Su nombre desapareció del calendario de misas dominicales y la diócesis, empleando una estrategia diplomática, prefirió no hacer comentarios directos, dejando que el silencio de las exclusiones hablara por sí solo. Así, un sacerdote que ha servido a la Iglesia durante 60 años es apartado por haber recordado que no todo lo que el mundo exalta puede encontrar ciudadanía en el altar. La diócesis de Fulda, presionada por las preguntas de la prensa, se escudó en frases burocráticas. Ninguna disposición oficial, ninguna sanción formal, solo la declaración de que el padre Abel ya no podría celebrar la misa dominical. Una forma elegante de negar la evidencia, mientras el párroco a cargo de su comunidad desestimó el caso acusando al sacerdote de sermones alarmistas. Al contrario, ese párroco es uno de los más ardientes defensores del camino sinodal y no dudó en poner su firma en documentos que bendicen todo lo que la doctrina católica siempre ha llamado pecado. Así, mientras las iglesias se vacían y los seminarios no ven nuevas vocaciones, es preferible silenciar a un sacerdote anciano e incómodo, culpable de habernos recordado que la fe no es una variable dependiente de los ánimos de la sociedad. Es el guión ahora estándar. Aquellos que permanecen en silencio son recompensados. Aquellos que hablan son borrados. La carta de Don Abel, publicada en julio,
fue una sonora bofetada en la cara de su diócesis. En esas líneas, el sacerdote declaraba que ya no quería ser llamado sacerdote de Fulda, sino solo sacerdote de la Iglesia Católica Romana, reconociendo la cátedra de Pedro en Roma como única garantía de fidelidad. Su acusación central fue clara. La diócesis, al bendecir las manifestaciones callejeras que exaltan el orgullo y la perversión, ya no cumple la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán. A diferencia del vicario general, que con motivo del Christopher Street Day había publicado un comunicado repleto de eslóganes sociológicos y sobre la diversidad sin mencionar siquiera el nombre de Jesús, el padre Abel abrió su carta con una invocación al Señor. El contraste es claro. Por un lado, un lenguaje secularizado que podría haber salido de la pluma de un rector universitario. Por otro, un llamado a la fe que hizo temblar a los mártires y sostuvo a los santos. El panorama se volvió aún más sombrío con las palabras de Monseñor Georg Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y figura destacada de la llamada Renovación Progresista. Tras una reunión oficial en el Vaticano, dijo a los medios que el Papa León XIV tendría confianza en la Iglesia en Alemania, describiendo al pontífice como un oyente atento y un pastor interesado. Palabras que, en un contexto marcado por cismas latentes y doctrinas trastocadas, suenan a carta blanca para quienes ya están demoliendo la fe católica desde dentro. Es el propio Betzing, recordémoslo, quien impulsa la bendición de las parejas irregulares, la plena participación de la mujer en el ministerio ordenado y un modelo de iglesia cada vez más parecido a una ONG. El hecho de que un papa pueda mostrarle confianza justo ahora, mientras Alemania se prepara para nombrar nuevos obispos en Münster y Eichstätt, sugiere cuán alto es el riesgo de ver a toda una generación de prelados dispuestos a hacer de la ruptura algo estructural. La historia del padre Winfried Abel, con su valiente carta y el castigo que sufrió, se ha convertido en el símbolo de un conflicto que desgarra a la Iglesia en Alemania. Por un lado, los pastores que defienden la fe transmitida a lo largo de los siglos. Por otro, un aparato episcopal que parece querer reescribir el Evangelio para adaptarlo a la sociedad. Ya no se trata de diferencias pastorales, sino de un verdadero enfrentamiento sobre la naturaleza misma de la Iglesia. El silencio impuesto a los sacerdotes fieles a la doctrina, el uso de palabras vacías en los documentos oficiales y ahora las declaraciones de confianza del Papa en quienes lideran esta corriente no hacen más que aumentar la sensación de estar ante un abismo. Es difícil negarlo. El espectro de un cisma ya no es solo una hipótesis lanzada por polemistas, sino una posibilidad concreta que se cierne sobre el catolicismo alemán. Cuando la iglesia local ya no se distingue de la sociedad secularizada y sus obispos pueden proclamar nuevas doctrinas en contradicción con Roma sin enfrentar severas reprimendas, la fractura se hace inevitable. El caso Abel envía una señal fuerte. Si quienes proclaman la verdad son silenciados y quienes la pisotean reciben ascensos y sonrisas, el futuro corre el riesgo de ser el de una Alemania eclesiástica cada vez más aislada, y el paso fatal del cisma probablemente no tardará en llegar. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.